Autodeterminación anual de la prima de riesgo de trabajo. Las empresas tienen la obligación de revisar anualmente su siniestralidad en los términos del artículo 74 de la ley y conforme al 32 del reglamento de clasificación de las empresas, que dice en su fracción quinta, que los patrones deben presentar la autodeterminación anual al IMSS durante el mes de febrero y que se exime solo si la prima que resulte es igual a la del ejercicio anterior. El subsidio del IMSS por un accidente de trabajo lo paga al 100%, a diferencia del 60% que se paga por enfermedad general. Las empresas deben vigilar y evitar simulaciones de los trabajadores empeñados en conseguir el 100% de la prestación, lo que incrementaría la siniestralidad y por lo tanto la prima de riesgo de trabajo. Para el cálculo de la nueva prima de riesgo de trabajo e información de las formas ST7, ST2 y ST8, es necesaria además las incapacidades de riesgo expedidas por el IMSS. El cálculo de la nueva prima de riesgo se realiza con esta fórmula y el resultado debe ajustarse a ciertos parámetros, entre ellos, según el artículo 74 de la ley, que su decremento o incremento de la nueva prima no debe exceder al 1% con respecto al año inmediato anterior. Con este simulador de la función L podrán precalcular el resultado probable una vez que se tenga toda la documentación necesaria a la mano. Para comprender mejor el proceso, recordemos que los accidentes de trabajo pueden ser 1. Dentro de la empresa, y estos deben incluirse en el cálculo de la nueva prima de riesgo. Se califican también como accidente de trabajo las enfermedades de trabajo, como las derivadas por inhalaciones de carbón, polvos, lanas, etc. En el trayecto de la casa al trabajo no deben incluirse para calcular la prima de riesgo. Cuando ocurre un accidente en la empresa, lo debe avisar al IMSS con la forma ST7, llamada Aviso de Probable Riesgo de Trabajo. Si no la llena la empresa, el médico del IMSS se la envía a la empresa para que la llene. De este formato es muy importante la fecha de inicio, la cual debe coincidir con la fecha de la primera incapacidad expedida, la cual podemos observar con el siguiente formato. A partir de este momento se empiezan a contabilizar los días subsidiados por incapacidad hasta que el médico se expide la alta del trabajador, forma ST2, de la que para el cálculo requeriremos la fecha, el cual es este formato. Si a causa del accidente el trabajador pierde alguno de sus miembros o una facultad como por ejemplo la vista, el oído o muere, diremos que resultó con una incapacidad parcial permanente o IPP, con una incapacidad total permanente o IPT o en su caso una defunción. Para esto mostramos el siguiente formato. El dato más importante de esta forma es el porcentaje de incapacidad, porque de ahí se deriva la cuantía de la pensión que recibirá el trabajador. Durante todo el año se han registrado las incapacidades de RT en la nómina, pero es necesario registrar también los datos de las formas ST7, ST2 y en su caso IPP o IPT, también los de la forma ST8. Por eso es recomendable que se tengan esos documentos en un folder por separado. Ahora sí, con toda esta información, nosotros podemos simular un ejemplo capturando las incidencias de los días subsidiados. Observamos aquí el comportamiento de la prima de riesgo capturada. Es importante marcar en la parte superior si se cuenta con un sistema de administración y seguridad de trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora sí, el cálculo de la nueva prima de riesgo lo podremos explicar en 3 pasos. 1. Validación de incapacidades. ¿Cuántas incapacidades se tienen registradas? En la opción de imprimir casos podremos discriminarlas de accidente en trayecto y asegurarnos que para cada caso de accidente debemos de tener al menos 2 formatos archivados, ST7 con la fecha de inicio del accidente y ST2 alta médica con sus respectivas incapacidades.
2. Captura y modificación de incapacidades. ¿Cómo se capturan las formas ST7 y cómo se discriminan los accidentes en trayecto para que no participen en el cálculo? La captura y asignación de incapacidades comienza con la apertura del caso ST7. Asimismo, todas las incapacidades subsecuentes en caso de existir. Para concluir el caso se debe capturar la fecha de alta médica ST2. En caso de tener empleados con incapacidad permanente parcial, IPT o defunción, es importante capturar el porcentaje de evaluación ST8. Días cotizados. APSI ofrece la opción de extracción de días cotizados de acuerdo a las incidencias de nómina. Sin embargo, estos podrían diferir de su pago oportuno o SUA. En caso necesario, puede corregir el o los meses con diferencia, seleccionándolos con doble clic. Finalmente, el cálculo, con solo seleccionar cédula, se emite el formato CLEM 22, donde recomendamos confirmar antes de enviar clase, fracción, prima anterior. Algunas de las empresas transcriben el resultado a la fórmula oficial y la gran mayoría entrega la que el sistema produce. Ahora, en la página número 2 del formato CLEM 22 hay que confirmar tanto las fechas de incapacidad y los días subsidiados. Esto en ánimo de garantizar un cálculo perfecto y correcto.